Bueno, hola, este es Contexto Podcast por el momento, ya luego voy a decir, finalmente le voy a cambiar el nombre. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Lo conocí en la Universidad Autónoma de Baja California, pues, específicamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a predicar muchas cosas interesantes sobre el contexto universitario. Ya luego este invitado no sabe ni siquiera qué le voy a preguntar. Eh, su nombre, bueno, su nombre performático o seudónimo es Comute, no sé si lo pronuncié bien. Sí. Eh, ok, gracias. Y su nombre verdadero y real, verdadero, ¿no? Pero bueno, se llama Adrián Martínez Gómez. Y bueno, él nos contará un poquito igual de dónde es, qué hace, y recordando que este espacio, digo también para que como usted lo sepa, es un espacio para que los alumnos sepan que hay otras formas de hacer las cosas o de dedicarse a ciertas profesiones y no solamente de lo que estudiamos en la universidad y que hay otras perspectivas más allá del ámbito universitario. A veces estudiamos algo y terminamos en otra cosa, ¿no? Ejemplo este podcast, pero bueno. Bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola, Carla. Estoy muy bien, disfrutando ahorita próximo atardecer y pues bastante agradecido por la invitación. Y efectivamente va a estar bastante interesante la charla, teniendo en cuenta que se van a tocar temas académicos y pues actualmente me encuentro cursando la licenciatura, ¿no? No la he terminado, entonces eso creo que lo hace un poco más interesante. Sí, a ver si nos ponemos de acuerdo igual después en otros proyectos, pero bueno, bienvenido. La semblanza que tenemos de ti es que básicamente eres estudiante. ¿De qué licenciatura? Ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación. Ah, qué interesante. Pero en realidad, por el momento lo que veo es, digo, apegado un poco a ciencias de la comunicación, te dedicas a tomar fotografías, pero eso tiene una perspectiva diferente. Es una fotografía experimental. Y luego voy a poner unas imágenes por aquí, pero es una fotografía distorsionada, blancoscuros, y trata de explicar un poco la urbanidad de Tijuana. ¿Podrías profundizar acerca de este proyecto que tienes y cómo nace eh, y qué es lo que quieres expresar exactamente? Claro, pues desde pequeño tengo una fijación bastante compleja con la fotografía. Crecí tomando fotografías con las cámaras de mi hermana, esas cámaras análogas, las pequeñas cámaras, las Sony, y pues me encantaba tomar un montón de fotos de absolutamente todo lo que estaba a mi paso. Pero fue hasta el 2019 cuando, después de ahorrar durante mucho tiempo, me compré una cámara. Entonces empecé a hacer fotografía de retrato, fotografía de producto, asistí a escuelas de fotografía y estuve ahí viendo pues qué onda, ¿no? Que me gustaba. Ya por cuestiones meramente personales, la dejé por un tiempo. De esos momentos, ¿no? En los que no tienes ánimos de hacer nada y dices, no, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O lo que estoy haciendo y que me gusta no me queda bien. Entonces fue más que nada un bajón emocional y cuando la retomo por recomendación de quien en ese entonces era mi terapeuta, eh, permanezco haciendo fotografía de retrato por aproximadamente 3 meses, ya en el 2020. Sin embargo, a pesar de que hay una conexión bastante bonita entre el fotógrafo, la fotógrafa y quien es retratado o retratada, no encontraba esa conexión, ¿sabes? Tomaba las fotos, quedaban estéticamente bonitas, les gustaba el resultado, pero no encontraba esa conexión porque yo todavía me encontraba como a nivel cognitivo en otro lado. Entonces, cambié de terapeuta, inicié proceso psiquiátrico, ya entró ahí el tema de la medicación, ¿no? La serotonina y demás. Entonces fue en el 2021, estoy hablando un año después, ¿no? Desde este primer bajón emocional que
nuevamente por recomendación de mi psiquiatra y de mi terapeuta, me recomiendan seguir con la fotografía, pero ya más personal, ¿no? Ya alejándome de lo que había aprendido en las escuelas de fotografía, de lo que venden, ¿no? Porque la fotografía de retrato es bien pagada, sobre todo aquí en Frontera. La fotografía de producto ni se diga. Entonces, ese es un breve contexto, ¿no? De cómo empecé tomando fotos, haciendo este trabajo semiprofesional, y hasta el 2021 empecé a tomar fotografía de calle, que es la que hasta la fecha sigo haciendo y que se convirtió en mi diario personal, porque me acuerdo que la primera sesión que hice en la calle fue yendo al Calimax de aquí del Cucapá. Yo vivo en el altiplano, la punta de Tijuana, ¿no? Entonces fui al Calimax con mi familia y empecé a ver a la gente que empezó a correr y yo decía, ah, caray, ¿por qué? Yo estaba dentro del Calimax. Resulta que cayó un aguacero bien fuerte y la gente estaba corriendo para todos lados, ¿no? Para refugiarse, para no mojarse. Y eso a mí me interesó bastante cómo cambió el ritual, ¿no? De convivencia, porque había gente que estaba hablando, empezó a llover y se fueron, ¿no? Cada uno para un lado distinto. Entonces agarro mi cámara y empiezo a tomar fotos desde adentro. Y por el movimiento como tal, salieron borrosas, salieron en movimiento. Y me gustó, porque en mi memoria, tal y como en la cámara, así quedaban las personas, ¿no? En movimiento. Estaban huyendo prácticamente de la tormenta. Ya a partir de ahí voy con mi terapeuta y le digo, mira lo que hice, ¿no? Me gustó bastante. Y ya ella me dijo, ok, como me lo cuentas, se ve que lo estás disfrutando. Ya en las siguientes sesiones yo le seguía contando, no, mira, tomé estas fotos. Y ella me empezó a preguntar, bueno, ¿y qué sientes con estas fotos? Y yo le decía, no sé. Me preguntaba, ¿y qué significa para ti, no? ¿Por qué te emociona tanto? Y no sabía qué decirle. Entonces, así fue como empecé a hacer la fotografía que hoy día hago y que se ha desarrollado en toda la ciudad de Tijuana. Estoy hablando de la periferia de este lado, de Altiplano, Valle Verde, Villa Fontana, hasta el centro, Plaza Río, después Playa, Soler, La Jardín, la Francisco Villa y así en toda la ciudad de Tijuana. Entonces, empezó meramente como parte de mi proceso terapéutico, de hacer algo que me estimulara emocionalmente, pero por algún motivo tuve un interés en particular. A ver, voy a hacer algo porque creo que es muy interesante lo que estás mencionando y me gustaría contextualizar un poquito para las personas que van a ver el video. Voy a compartir el mapa, va a ser medio raro, pero voy a compartir el mapa de Tijuana, ¿no? Ok, nosotros estamos ahí, en ese puntito. Básicamente nos dicen que somos la puerta de entrada, entre comillas, a México, y somos una punta, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que tú me estás contando, nos estás contando, es que básicamente tú estás por acá, que es altiplano, Ajá. ¿sí? Pegado, digo, aquí está Boulevard Cucapá, está Villa Fontana, hasta el Paseo 2000, que es de este lado, igual lo apunto con que está Paseo 2000, ¿no? Este es Calimax del Bosque, por acá está el Cucapá, que es Villa Fontana, Plaza Monarca está hasta acá, este es el río, que lo ubicamos normalmente como Macroplaza, Mundo Divertido, ¿no? Parque Morelos, que es un pedacito de parque que tenemos en Tijuana porque somos totalmente polo, el Cerro Colorado, Mariano Matamoros, y tú me dices que lo que transcurres es básicamente todo este camino, ¿no? Hasta llegar a la universidad, ¿no? Sí. También. Todo esto por acá, hasta la universidad. Y aquí está la zona urbana Río. La zona urbana Río, pues como sabemos acá
en frontera, si se dan cuenta, pues está un poquito lejos del altiplano a la zona urbana, es la que realmente está pegada a la frontera. Bien, ya con lo que me dijiste me da muchas cosas que preguntarte, porque una de ellas es, ¿qué diferencias? Eh, hay muchísimas, yo sé, y creo que es un poco fácil y difícil a la vez, pero ¿qué diferencias encuentras entre esta zona urbana fronteriza, que con su nombre lo dice acá, urbana, ¿no? Zona centro, la zona urbana. En Tijuana no tenemos centro en realidad, no existe de una forma urbanizada y colocada como centro en Tijuana. Incluso muchos dirían que el centro en realidad es Mariano Matamoros o el río Tercera Etapa, que es básicamente por donde está Macroplaza y demás. Pero ¿qué diferencias encuentras entre estos espacios que básicamente pues tú has fotografiado? Tocas como la piedra angular de lo que he estado pensando últimamente acerca de las realidades que se viven en los distintos puntos de Tijuana, ¿no? Porque justamente estaba hablando de eso con Julián, una amistad, de cómo se viven las realidades, porque es evidente, es totalmente evidente en cuestiones, digamos, de estructuras. Estoy hablando de las casas, de las calles, es decir, de las viviendas, ¿no? De la forma en la que viven las personas. Eso es totalmente evidente. Tú vas a las casas que se encuentran en la Cacho, unas casotas, o sea, unas señoras casas. Y vienes, por ejemplo, aquí al Altiplano y te das cuenta que es muy distinto. Eso es algo, pero yo me he dedicado inconscientemente, ahora lo sé que es inconscientemente, a fotografiar a las personas. Y de eso no cambia mucho. Es decir, la interacción y los vínculos interpersonales, si bien no son exactamente los mismos, sí tienen o siguen distintos patrones, que prácticamente reaccionamos ante estímulos. Y los estímulos pueden ser los mismos en el centro, bueno, que como bien mencionas, no existe como tal un centro, pero en la zona centro de Tijuana, en la zona norte, todo eso. Y si tú generas un estímulo en aquella zona y generas uno de este lado, los resultados van a ser casi los mismos. Y es que eso también se conecta con algo que estaba hablando hoy con una amistad también de, no sé si tú te has puesto a ver cuando vas en el transporte público, que a veces los choferes los puedes ver en el retrovisor y tienen el entrecejo fruncido, están enojados, están estresados por el tráfico. Y así se van todo el camino. Entre más tráfico, más se enojan. Y es válido, ¿no? Es entendible. Tiene una rutina bastante pesada. Pero luego vas, por ejemplo, por el Bellas Artes, que es una zona donde hay muchísimo tráfico. Estás parado en el semáforo, estás viendo al chofer por el retrovisor con el entrecejo fruncido, y del otro lado de la autopista pasa uno de sus colegas en otro camioncito. Cuando tocan el claxon, es un ritual de convivencia bien interesante porque el chofer que estás viendo tú todo el camino con el entrecejo fruncido, voltea, le toca el claxon y sonríe. Sonríe y se saludan de forma súper cálida, a veces se maldicen, ¿no? Entre broma y broma, pero es eso, la rigidez como de sus cuerpos, la tensión, es como si desapareciera por ese vínculo. Entonces en mis fotografías yo suelo retratar eso, los vínculos, a veces un poco más cercanos, a veces un poco más ajenos, más distantes, pero sí que he visto que en cuestión de estatus socioeconómico sí cambian las casas, los carros, toda esa onda, pero los vínculos reaccionan a estímulos y si tú estimulas a alguien de la forma, digamos, contacto, pues, reaccionan de formas bastante similares. Ok, básicamente estás tocando un poquito el tema de la morfopsicología y cómo cambia los rostros, ¿no? De las personas
cuando tienen un contacto emocional, un estímulo emocional, eh, cuando conocen a alguien y después de todo el día de estar estresados, pues podemos sonreír y esa es la única, creo que el momento más crucial de las personas cuando podemos sonreír para poder coexistir y seguir viviendo y moviéndonos, ¿no? Estar en constante movimiento. ¿Realmente crees que no, o qué cambios o qué diferencias, o si crees que no hay tantos cambios entre clases sociales, entre comillas, entre estatus económicos en Tijuana? ¿Crees que sí ayuda, no ayuda, se ve dividido o no se ve dividida la ciudad? Definitivamente sí, está dividida la ciudad. Pero retomando el tema, ¿no? De que yo diario, estoy hablando de lunes a viernes, estoy en el transporte público aproximadamente 4 horas diarias. Uh-huh. Voy a la universidad y lo que regreso. Entonces, pues sí, paso por un montón de colonias, a veces que me voy hasta playas y demás. Entonces, sí hay una división bastante evidente en muy pocos casos, porque vuelvo, de alguna forma mi mente está siempre, bueno, soy una persona que le gusta observar a la gente. Puedo Uh-huh. estar sentado en una banca 1 hora y media, 2 horas simplemente viendo a las personas. Entonces, como en toda ciudad, o al menos en las que yo he estado, que son 3 nada más, hablo desde la inexperiencia también, eh, sí hay una diferencia, pero ante estos estímulos y ante estos vínculos interpersonales muchas veces cambia. Me pasa muy seguido que voy en el transporte público y también en el transporte público hay diferencia de clases, ¿eh? Hay gente que Sí. no le gusta tomar, hay gente que no le gusta tomar el camión de altiplano y prefiere tomar el camión de Villas, y subirse a un taxi aquí en el Cucapá que te cobra 30 pesos, ¿no? Así me ha tocado. Hay gente que no le gusta subirse al camión de Natura y prefiere transbordar en algún punto de su trayecto. Entonces, diferencia hay en todos lados. Sobre todo aquí en Tijuana, ¿no? Porque estamos ahorita ante una gentrificación muy triste, la verdad, en donde se está haciendo muy clara la diferencia que quieren marcar aquí en la ciudad, ¿no? Pero eso ya es otro tema un poco más complicado. Sí, básicamente, digo, en Tijuana, mm, a veces la pregunta es, ¿realmente hay una división, no? Digo, sabemos que está la Cacho y sabemos que está Hipódromo hacia arriba y todas las lomas, ¿no? Porque así se nombran cada una de las colonias. Eh, pero en Tijuana hay una situación muy chistosa, ¿no? Que puedes ver series de casas muy bien construidas, con buenos diseños, pero también series de casas sin ninguna posibilidad económica de seguirse construyendo. Hay una gran diferencia y también están todo lo que se crea alrededor como Infonavit, ¿no? Que es la parte de urbanización. Eh, pero volviendo más bien, ahora ya te voy a preguntar un poquito más, ¿qué estudiaste de fotografía? ¿Desde qué edad? Porque estás chico en realidad, o sea, estás joven, pero, pero ¿desde qué edad? Porque siento que me hablas como de toda una carrera muy importante de ya de años y años y años, porque lo hablas con una pasión muy, muy bonita y eso es algo de admirar. ¿De dónde estudiaste fotografía al principio? Mira, todo todo se remonta al año 2020. De hecho, Okay. tengo un tatuaje en la pierna que es del 2020, porque todo lo que soy ahora a nivel como académico y a lo que me quiero dedicar, también como en mi desarrollo individual, parte desde el momento en que pido ayuda psiquiátrica, bueno, pido ayuda psicológica y me envían al psiquiatra, ¿no? Entonces, en todo este periodo de tiempo está el bueno, ya estás canalizado a psiquiatría, vas a estar medicado, pero ¿y ahora qué, no? O sea, en el 2019 yo me doy de baja de mi primer licenciatura, que estaba yo en Relaciones Internacionales ahí en la UABC,
Me doy de baja porque ya no pude continuar. Mentalmente no me encontraba estable. Ya después descubrieron o fui diagnosticado con estrés postraumático, trastorno de pánico y distimia, que está conectado con la ansiedad. Entonces, por cuestiones del pánico y del estrés postraumático, ya me fue imposible estar en un salón de clases. Me di de baja ya en el 2020, como te comento, psicóloga, psiquiatra, y es como de, bueno, estás medicado, estás yendo a terapia, pero necesitas estímulos del exterior, ¿no? Yo no podía salir por el tema del trastorno de pánico, y es que empiezo a buscar opciones, y en esas opciones me encuentro al Instituto Fotográfico del Noroeste, que está ahí no me acuerdo, creo que por la Cacho. Muy buena escuela, la verdad, muy buenos maestros. Entonces voy ahí a partir de enero del 2020. Solo estoy 2 meses en esa escuela y eso es porque aprendí muchísimo. Aprendí la teoría de la fotografía, la historia de la fotografía, la composición y todo eso, pero no era algo que yo disfrutaba. No disfrutaba que yo tomaba una fotografía y me dijeran como que, bueno, la composición está muy mal, porque yo tomaba la foto y a mí me gustaba muchísimo, me gustaba bastante. Yo tenía unas ideas y hasta la fecha tengo unas ideas pues que van de extremo a extremo. Entonces, nada, estoy 2 meses ahí, decido salirme y por esta cuestión emocional es que yo me digo a mí mismo, no, pues la neta no estás haciendo buen trabajo con la foto y entro en ese estado, ¿no? De un bajón anímicamente hablando. Y sí, estuve en esa escuela. Realmente otras clases de fotografía no he tomado, por lo mismo de que en general yo no estoy peleado con la teoría ni con la cátedra, pero es, las cuestiones emocionales me parece que tienen un peso bastante importante, ¿no? El hecho de que tomes una foto y a ti te guste, pero estoy hablando de una escuela, no un caso hipotético, te reprueben porque no está apegada a la teoría, ¿no? A las reglas de la fotografía, ya es un tema bastante sensible para mí, ¿no? Lo mismo con la pintura y con todas las artes y con todo lo que hace la gente. Claro que la teoría es fundamental, es la base de todo, pero hay una diferencia para mí entre la teoría que te explica el maestro, la maestra, y el acompañamiento que te da un Entonces tú, maestro. sí, ¿tú Sí. crees que se puede confiar en que alguien, sea quien sea, va a sentir algo con cualquier obra, con cualquier, sí, obra, ya sea literaria, ya sea fotografía, arte plástica? ¿Importa si alguien lo ve, esa obra que estás haciendo, o no importa que lo vean? Yo personalmente, y ahí va como la línea, ¿no? De cuando empecé a tomar fotos, Ujú. yo no compartía lo que yo hacía. Yo tomaba Ok. fotos y a la única persona a la que yo se lo enviaba era a mi mejor amiga, Fernanda Piña, que la quiero mucho, 12 años de amistad, entonces, y también a mi Aurora Boreal, otra persona. Entonces, mi mejor amiga y Aurora Boreal me decían, siento mucho con lo que haces. O sea, al principio no lo entiendo, así me decían, al principio no lo entiendo, pero después me genera una emoción y eso está bastante interesante. Entonces, yo estaba satisfecho sin compartir mis fotos, porque yo lo utilizaba como mi diario personal y cada semana se lo mostraba a mi terapeuta. Pero con este tema de las redes sociales, ¿no? De subir tus fotos a Instagram y que otras personas conecten con lo que haces, pues también me ha ayudado anímicamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo personalmente estoy tranquilo sin compartir mis fotos, pero también estoy bastante feliz compartiendo las fotos que hago. ¿Crees que sea una lucha entre los egos, entre calmarte, tratar de salir, tratar de mostrarte, tratar de... ¿crees que estás en esa etapa de dejarte ir, mostrar tu fotografía?
no sé. Sí, estoy en ese punto, exactamente ese punto. Este, eh, Me mencionaba mi terapeuta que soy una persona que tiende a tener, bueno, el autoestima. ¿Qué es el autoestima? ¿No? ¿Realmente existe el autoestima? Es la pregunta que yo hasta la fecha tengo. Pero ella me decía en aquellas sesiones, es que tú no te crees capaz, tú no sientes que lo que haces está bien. Y es precisamente por eso que eh, quiero compartir con las personas que la cátedra sí es importante, caramba, sí es importante, pero importa muchísimo más para mí el externar lo que sientes, esta catarsis emocional. Y como se lo digo a otras personas, me lo digo a mí mismo. Y es algo, es como mi mantra actualmente. Deja que las demás personas aprecien lo que haces. Es lo que actualmente me digo. Y, por ejemplo, la primera vez que yo vendí una de mis fotografías fue el año pasado en un evento que tuve que se llamó Puro Instinto. Entonces llevé mis fotos, era para las ganancias, las doné a un refugio de mascotas que está por aquí por Buenos Aires Norte. Entonces es la forma en la que yo aprendí a compartir mi arte. Si lo voy a vender, si lo voy a mostrar, me gustaría que genere un cambio, un impacto, ¿no? Por eso, después de platicar mucho con mis amistades y decidir ir a ese evento y vender mis fotos, es, bueno, si alguien lo va a tener, quiero que el dinero que me esté dando a mí lo tenga alguien que lo necesita más que yo. Entonces, es la forma, es como que me he animado a compartir lo que hago. Y sí, fue la primera vez que lo vendí. Afortunadamente me fue muy bien y fue un estímulo, la verdad, que la gente se acercara al stand en el que yo estaba y me dijera, es bien curioso porque me preguntaban, ¿qué es esto de la foto? No le encuentro forma. Hubo un muchacho que me dijo eso. No le encuentro forma, pero la neta me gusta. Y es eso, ¿no? La interpretación que le da cada individuo a algo que ve. Entonces, sí, es una lucha constante del ego, también del narcisismo. La neta, no te voy a mentir. Cuando alguien me dice, oye, tu foto está muy chida, yo pues digo, wow, qué bonito. Sí, bueno, digo, no soy psicóloga ni psiquiatra, pero estoy segura que eso no es narcisismo y eso es parte de ser humano y sentir bonito cuando alguien te dice que estás haciendo algo que le gusta, ¿no? Y es bonito admirar a otras personas, nada más que lo que sí hace el narcisismo es que no permite que los demás lo vean, ¿no? No permite que entre las personas se puedan apreciar. Es bien complejo la colectividad, la verdad. Eh, entonces, yo estaba viendo tu Facebook, estaba viendo algunos pedacitos de entrevista que también tienes por ahí. Hablabas de algo muy interesante con otras compañeras, eh, aparte de los proyectos. Bueno, el proyecto que tienes es muy interesante. También las vinculaciones sociales que tienes son muy interesantes. Al ratito te pregunto un poquito más sobre eso. Pero mencionaban una pregunta muy importante. Resistir es seguir con vida, ¿no? Eso, ¿realmente crees que el punto es resistir y en este sentido todos pensarán lo mismo o solo es una perspectiva personal? Pues claro que yo hablo desde mi realidad, ¿no? Entonces, Ujú. eh, no sé si es una idea colectiva y es un tema también bien difícil porque no deberíamos resistir para poder vivir, ni viceversa. No es algo que ni siquiera debería pasar por nuestra mente, pero sí que a algunas personas nos toca vivir así, ya sea por el lugar en el que creces, tu entorno, ya sea por tu núcleo familiar, y con entorno me refiero a la colonia, ¿no? En la que vives, porque eso también es algo fundamental, ¿no? Sí, Yo mis 22 años los he vivido aquí, en la misma casa, y he visto, no, yo en el 2008 estaba bien morrito,
más morrito que ahorita, pero sí que tengo bastantes recuerdos que nunca se me van a olvidar sobre la violencia que hubo particularmente en esta zona de Tijuana. Entonces, sí, desde morro, desde la edad que yo considero todo el tiempo, ¿no? Es bastante importante en el desarrollo de una persona, pero entre los 6 y los 8 o 10 años es el momento en el que todos esos pensamientos y todos esos impulsos que después vas a encontrar como reprimidos en tu adolescencia o en tu etapa de adulto, pues es importante. Entonces yo a los 8 años, viendo un montón de cosas bien feas por la colonia en la que vivo, pues sí que configuró mi forma en la que hoy actúo. Y desde ahí es empezar a resistir, ¿no? En el decir, bueno, quiero ir a jugar con mi amiguito de 2 calles allá, pero que tu mamá te diga, la neta, no puedes. O sea, porque no puedes salir, no están las cosas Ujú. para salir. Ya después, en tus vínculos interpersonales, que también es como una mezcla de realidades, en la secundaria, la preparatoria, todo eso es resistir porque estás aprendiendo y estás reaprendiendo, y ya luego entra el tema de la educación, el tema de la salud mental, el tema de lo que quieres ser, sobre todo en la preparatoria, ¿no? Vas a salir y ¿qué quieres estudiar? A veces quieres estudiar algo y tu familia no lo acepta, o a veces quieres estudiar algo y económicamente no lo vas a poder sostener. Entonces, es una realidad que sí puede variar de persona a persona, pero yo resisto y creo que todas las personas en algún punto de su vida resisten de alguna forma y es válido. Oye, ¿y en esa infancia que tú tuviste, tenías algún acercamiento a la cultura? ¿Tuviste algún acercamiento a la cultura? No, y hace poco salí con Eric a una presentación ahí en el Instituto México, creo que se llama, y Paréntesis, aprendí. digo, nada más dejo paréntesis, es Eric Jair, igual ya lo Eric, entrevistamos, ya salió la semana pasada, pero nada más para hacer paréntesis, pues es ese Eric, ¿no? Eric Jair, exactamente, Metaletras Editorial. Entonces salí con Eric y fue una experiencia nueva, que es otro punto de lo que quiero trabajar, el acercarme a otros contextos, ¿no? Yo creo que el arte tiene que ser accesible para todas las personas de cualquier modo. El arte tiene que ser accesible porque es lo que a muchas personas nos mantiene vivas. Entonces, bueno, acudí con Eric Jair a esta presentación en el Instituto México. Muy amables, la verdad. El personal fue bastante amable, pero me di cuenta que a nivel educativo las realidades sí cambian muchísimo. Yo no tuve ningún acercamiento de ese tipo al arte desde el preescolar hasta la prepa, de ningún tipo. No hubo personas externas a la institución que presentaran un libro, nada, nada, nada. Nunca tuvimos una visita así. Entonces le comentaba a Eric Hayer, tengo mucha curiosidad por saber cómo reaccionaría mi yo de preparatoria al ver este tipo de eventos, ¿no? Tengo mucha curiosidad sobre si eso hubiera cambiado mi forma de ver todo, ¿no? Si yo hubiera crecido en un ambiente en donde desde la secundaria van artistas, porque en el Instituto México me parece que estuvo Javier Batis. Eso es como de... y es bien curioso porque yo respeto las realidades de las otras personas, pero sí que a veces como estas eh, personas crecen con eso, a veces no lo valoran. Y es un poco triste porque muchísimas personas lo hubiéramos querido tener en nuestra etapa más crucial, que es el qué quiero hacer. Sí, es complejo determinarlo. Me parece muy complejo. Creo que ahorita está muy caliente el tema del whitezicanismo. Lo voy a nombrar como whitezicanismo, ya el tema. Eh, es bien complejo, digo, porque pues crecer en escuelas públicas o educarte en escuelas públicas, tu mente es otra, definitivamente.
¿no? Oye, pero ¿en qué secundaria estudiaste? ¿En qué prepa? Eh, Crecí en el altiplano y de preescolar a preparatoria lo estudié aquí. Ok. Está, por ejemplo, aquí, a ver, ¿cómo me veo? Ya. Aquí está la primaria, enfrente está el preescolar, abajo está la secundaria y abajo está la preparatoria. Ujú, Entonces, ujú. tengo el CECITE, que es CECITE Sí, Altiplano, ok. está prácticamente en un barranco. Entonces, el tema de cómo me desenvolví en el ámbito educativo es difícil también porque, y que es al punto al que quiero llegar. La persona que soy hoy eh, es como el resultado de todo lo malo que viví en realidad. Y suena triste, tal vez, pero hoy día lo abrazo bastante y es que, pues sí, ver cómo tus amigos en algún punto se pierden, sobre todo en la secundaria, lo viví bastante, cómo mis amistades más cercanas se perdían en las drogas. Y recuerdo bastante muchos eventos en los que iba esta famosa policía juvenil, ¿no? Y el K9. Entonces, A mí me tocó el es bien, DARE. el DARE, a mí me El mandaron DARE. para ahí. Entonces, es, son estos recuerdos en donde yo no entendía por qué mis amistades a los 12 10 años ya traían un cigarro en la mano, ¿no? O empezaban a fumar marihuana. Y a los 14 ya empezar a fumar cristal. Entonces es el recordar cómo viví cuando llegaban estos policías y mis amigos, no, estamos hablando de 13 años, asustados porque traían droga en su mochila, ¿no? Y ver cómo los trataban como adultos, los maldecían, se los llevaban arriba de la patrulla, ¿no? Y todo esto en preparatoria más, o sea, tuve una amistad que ahorita no sé dónde está, pero estábamos a punto de graduarnos. Ya estábamos en sexto semestre, como en abril aproximadamente, y, hicieron revisión mochila y pues le encontraron, ¿no? Cristal y otras cosas en sus pertenencias y estuvo anexada por muchísimo tiempo y es como, es aquí donde yo me pregunto si ella hubiera, ¿qué sería de ella si hubiera crecido en otro contexto, ¿no? Ahorita ya no sé qué fue de ella. Supe que se la llevaron a Culiacán, ¿no? Porque me imagino que no sabían en realidad cómo abordar ese tema. Pero es esto, es todo lo que te ocurre en la vida definitivamente aporta a lo que vas a hacer en un futuro. Sí. Y hablo desde la cuestión de las artes. Al vertir tus emociones en eso, evidentemente lo que viviste se ve reflejado ahí. De hecho, digo, hay diversas teorías artistas que hablan que se necesita ser neurótico para hacer arte, ¿no? Se necesita tener un poco de psicosis momentánea para poder plasmarlo y eso no se logra con felicidad. Es muy curioso. Em, pero bueno, eso ya es otro tipo de teoría. Digo, retomando un poquito esto de la preparatoria, aquí en Tijuana nosotros sabemos que los cecites no los ubicamos como cecites, los ubicamos como cerrites, ¿no? Sí. Justamente por lo que dices. Y lo que dices es que estaba en un barranco o cercano a un barranco, y es que eh, el gobierno en su momento tomó la decisión de abrir estos planteles y hacer acuerdos con ciertas fábricas para hacer preparatorias técnicas, que en este caso se cite, fue una creación de parte del gobierno, apoyada de la Secretaría de Educación Estatal, en el cual hacen convenios con ciertas empresas, en este sentido de recuperar espacios y de hacer que los jóvenes vayan a la preparatoria, que si no hubiera habido ese tipo de convenios y de, digamos, entre comillas, aprovechamiento de espacios, según el gobierno, pues todos los adolescentes estarían vandalizando, como lo que acabas de decir,
o estarían peor, ¿no? ¿Tú crees que, digo, si no hubiera estado el CECITE, que malamente le llamamos Cerrite, ¿no? Pero sabemos que están ubicados en los lugares más empinados y donde el gobierno pudo dar un espacio, porque esa es la realidad. Pero tú crees que eso a ti te ayudó, no te ayudó, hay discriminación en CECITE de alguna manera, alguna vez te sentiste en la periferia. Los teóricos, filósofos, historiadores, sociólogos dirían los subalternos, ¿no? ¿Te sentiste subalterno? ¿Te Mm, sentiste en la periferia? ¿Te sientes? no, me siento la persona más plena y más feliz por haber asistido a la, al preescolar, ¿cómo se llama este? Guillermo Haro, a la primaria Sixto Acevedo Pérez, secundaria general 114 y Cecita Altiplano, porque hasta la fecha las personas que me acompañan o que me han acompañado en este andar individual y sobre todo ahora que me estoy animando a compartir más lo que hago, son mis amistades de la periferia. Son las que más valoran el, el, el haber sobrevivido en muchos aspectos. Entonces, es bien curioso lo que mencionas sobre esos acuerdos estatales, ¿no? Para crear escuelas y para que la gente tenga una oportunidad, porque está el CECITE y como te digo, el Cerrite, como le llaman, sobre todo el de Villa del Sol, ¿no? Porque pues, tienes Sí, que subir porque con subir. Entonces, el mío, al que yo estaba, es lo contrario, tienes que bajar para llegar. Entonces es bien curioso lo que mencionas porque precisamente como era un barranco y estamos como adentro de un hoyo, aprovechan para hacer las conectas, como le llaman, ¿no? Los picaderos. Entonces, para mis compas era fácil salir de la prepa e ir a comprar droga allá abajo. Y no, o sea, te estoy hablando de que como en los 3 años que yo estuve ahí, fueron mínimo 5 veces que la policía prácticamente nos pedía no salgan porque vamos a tumbar esta casa, ¿no? Vamos a quebrar esta casa y no, nunca hubo balazos, pero sí hubo el que no salgas por si las dudas. Entonces, es curioso cómo se le da la oportunidad a las personas para que no salgan de su colonia y que no gasten en transporte y que puedan acudir a una institución, pero el Estado no se encarga de que esa institución cuente con las medidas de seguridad que requiere, ¿no? Es como poner un museo en mi colonia con pinturas carísimas, de nada sirve si no se atiende otro problema más complejo que es el, el que las personas puedan siquiera sobrevivir, ¿no? Y es Sí. otro tema a discutir porque las personas con las que interactúo aquí en mi colonia nos, cuando les habla sobre lo que es el arte, no comprenden, es como, es una foto, yo puedo tomar una foto, y es eso, o sea, es eso lo que yo quiero que entiendan, que el arte, si tú buscas la definición de un artista o de un fotógrafo, por lo regular utilizan el término profesional, y es como de, ok, está chido, ¿no? Yo no demerito las personas que estudian años y años para ser fotógrafos, pero es cierto lo que mencionan las señoras de por mi casa. Yo puedo tomar una foto y no necesito un título si lo que yo tomo me gusta. Entonces, es la forma en la que vivimos aquí. Es a veces no entender, porque yo también, no creas, o sea, yo ahorita estoy en licenciatura, pero cuando yo fui al Instituto Fotográfico había términos pues, que yo no entendía y ya estando en una carrera, las cámaras que utilizaban, yo decía, no, hombre, o sea, es el sueldo de 20 años, yo creo, lo que tienen aquí. Entonces, es muy grato vivir aquí y es algo que yo le he comentado a mi mamá. Le digo, si tú no me corres de la casa, yo me quiero quedar aquí, como mucho tiempo, porque son las personas más cálidas y que valoran las oportunidades y valoran el esfuerzo de, hablo desde mi experiencia, ¿no? Amigas de mi mamá, que ya tienen 60, 70 años,
se sienten a veces tan orgullosas de mi hermana y de mí, que es como de, qué bonito, ¿no? Lo valoran un montón. Entonces, estoy enamorado de donde vivo y de la gente sobre todo. Sí, también eso tiene que ver con persistencia y tiene que ver con una comunidad que ha creado tu propio entorno, tu familia, ¿no? Que te lo ha traspasado y eso también es algo que básicamente es como un regalo, ¿no? Heredado. Eh, de lo que hablabas, eso me hace recordar a Marcel Duchamp, quien inició con esta situación que mencionaba la señora. Yo también puedo hacer que un inodoro, ¿no? Por así decirlo, que un inodoro sea una obra de arte, o que las heces enlatadas sean una obra de arte, que eso también me hace recordar el caso de Amber Heard con Johnny Depp, que lo están hablando mucho y hablaron de sus heces fecales en la cama. Y digo, bueno, véanlo como arte, ¿no? Véanlo como una experiencia más y algo bizarro. Eh, pero en ese sentido, tú encuentras valor a la universidad ya como tal, como formador, o lo encuentras como algo necesario porque esta sociedad sigue solicitando un documento en el cual te dice que tienes esas habilidades, aunque tú sabes, ¿no? De antemano que posees más habilidades que las que se mencionan. Muy buena pregunta. Eh, Bastante buena la pregunta. Por lo regular, creo que se tiende a pensar en la universidad y en la preparatoria y en la secundaria como instituciones que fungen meramente para educar, ¿no? Yo lo hablo desde mi colonia. Es que si vas a la prepa, no, vas a ser más educado. Y yo mando a la primaria a mi hijo para que sea más educado. Entonces, ahí ya en el tema de la universidad, que es a nivel profesional, vaya, sí, lo veo importante para las personas que tengan la capacidad económica para hacerlo, pero no lo creo imprescindible para todas las personas. Y es que la UABC es una institución pública, ¿no? Uh -huh. Pero aún siendo pública hay gente que no lo puede costear definitivamente. Y entra ahí el rollo emocional porque cuando yo entré por primera vez a la UABC en el 2018, en 2018 muchísimos conocidos no quedaron y entraron en una situación bastante difícil porque es bueno, si no quedo en la universidad, a chambear, ¿no? En la maquila, 1,200 pesos a la semana. Y es como de, está bien para las personas que quieran y que puedan costearse la universidad, pero sí que no creo que, ¿cómo decirlo? Hay más allá de la universidad. Yo, Claro. por ejemplo, estoy a la mitad de mi carrera y no sé qué voy a hacer. Sé que voy a tener un título, pero no sé qué hacer con ese título. Y veo a mi alrededor y digo, ok, entro a un periódico y después es, bueno, ¿cuánto gano? ¿Cuánto voy a ganar trabajando ahí? Y me asusto y luego digo, bueno, hago periodismo de investigación y luego pienso, pues me van a matar. Y Mm. luego digo, voy a hacer fotoperiodismo, pues me van a matar. O sea, esa es la visión como un poco catastrófica, yo sé, es una distorsión cognitiva muy catastrófica, pero es meramente un ejemplo. Entonces, sí creo que la universidad es importante, pero sí se puede pausar en algún momento. Si la inicia, se puede pausar, es totalmente válido, ya sea por salud mental, ya sea porque no te la puedes pagar. Si entras y después ves que no te gusta, pues te sales. Si entras y ya no la puedes costear, pues te esperas un poquito y si de plano no se puede, pues ni modo. Claro que allá afuera te piden un título, eso no lo niego. Y si no tienes un título, ¿cuáles son las primeras opciones? Tal vez un Oxxo, un de volada, etcétera, etcétera. Pero Latinoamérica. Bueno, sí, es bastante complicado
hablar de ciertas decisiones y posturas, ¿no? Me parece muy importante lo que acabas de mencionar de si no puedes, si te duele el brazo, el corazón, la carga emocional, si te duele un familiar, si te duele algo emocional, es bueno pausar, ¿no? Y darte tu tiempo porque también la salud es cara, la salud mental es cara para muchas personas. Yo sé que van a decir muchas personas, bueno, pero es que hay gratuitos, ¿no? Hay muchos gratuitos. Y a veces no es de meritar la labor de estos espacios gratuitos, sino es que es como ir a cualquier lugar. A veces esa persona que te atiende como psicólogo o psiquiatra no embona en tu forma de pensar o en lo que necesitas específicamente, ¿no? Entonces es muy complicado hablar de salud mental, ¿no? Y sí, darse los tiempos, pausarse, seguir, porque la vida no termina hasta que termina, ¿no? Hasta que se cierra el telón final de cada uno de nosotros. Y no me parece tampoco que sea catastrófica tu visión, creo que es bastante objetiva, realista, real, y que eres una persona que ha pasado por mucho y que llegas a conclusiones sensatas. Y la sensatez es algo que le cuesta mucho entender a las personas, sobre todo con esta bandera de hoy en día que es ser excesivamente positivo. Eh, y hablando un poquito sobre eso, me hace recordar una pregunta a la cual quiero regresar, que es sobre la cultura en Tijuana. ¿Qué opinas en general de la cultura en Tijuana? ¿Hay cultura en Tijuana? ¿Se puede llamar así? ¿Hay difusión cultural suficiente? Uy, ok. ¿Se pueden decir cosas políticamente incorrectas? Sí, claro, claro. Ok, después te digo, estoy muy morro todavía, 22 años, pero el 2020 fue un año bastante importante para mí y fue el año también en el que me tatué, ¿no? Todos los tatuajes que tengo actualmente fueron en el 2020 y el último que me hice fue referente a una película mexicana de Arizama que se llama Esto no es Berlín, no sé si ya la viste. Sí. Ok, pues qué chido. Tengo un tatuaje precisamente de una frase que dice Nico, el querido Nico en la película, y es que el único arte que vale la pena es el que violenta y el que te asquea, ¿no? A la verga tus putos museos. Difiero en algunas partes de eso que dijo, pero a la verga tus putos museos sí, sí describe lo que pienso de lo que mencionas, ¿no? Nuevamente, respeto cualquier espacio que utilicen las personas en base a sus realidades, pero aquí en Tijuana no creo que haya una difusión cultural. Bueno, sí creo que la hay, pero la está haciendo la misma raza. La estamos haciendo nosotros y nosotras, este, porque las instituciones formales no lo hacen. Hay excepciones, pero por ahí me dicen pajaritos, por experiencia propia, que está bien cañón, por ejemplo, entrar a tal institución redonda que está por el centro de la ciudad, ¿no? Por no mencionar el nombre. Y a otras más. Y hace poco vi una imagen que compartí en mi Facebook en la que se pone dos partes. Una, la parte interna de un museo en donde hay gente con una copa, yo creo que es vino o whisky, observando piezas de arte, las cuales dicen, en pregunta, ¿soy normal? Y después de este lado de la imagen está una puerta abierta y una mujer entregándole algo con una escoba a un hombre gigante encadenado que está pintando lo mismo. Pero ya yo lo interpreto como alguien que está, digamos, encerrado en una institución mental tal vez, pintando literalmente lo mismo que los otros güeyes, pero ¿dónde está la atención? En los que tienen una capacidad económica para estar en el museo. Entonces, no por demeritar lo que están haciendo las instituciones aquí en Tijuana, pero voltea a ver quiénes se presentan.
son los mismos de siempre. Son personas que ya tienen 30 años en el ámbito cultural y es como que chido que sigan ahí, pero hay un friego de personas detrás que traen una perspectiva diferente, totalmente válida también, y que no pueden entrar. ¿Por qué? Y, Porque a lo mejor no sí, porque no pueden rentar el lugar, porque no son conocidos, no sé por qué. Entra ahí el nepotismo, pero un montón de factores. ¿crees que es el miedo a la juventud? Mm, puede ser. Hace unas semanas estaba hablando con Anubis García de la Ciudad de México, un DJ, para una entrevista que le realicé que la llamamos Entre la clandestinidad, la fraternidad y la transgresión. Y este individuo es un gestor cultural, no formal, lo hace desde la calle y es como, sí, la neta, se asustan a veces al ver las ideas que están emergiendo. Y está bien si se asustan, porque la neta estamos en contextos bien diferentes. Yo a veces me pongo a pensar, no sé a veces cómo mi papá a veces no expresa, ¿no? Cuando me ve con un nuevo tatuaje o una perforación. Yo la verdad lo respeto muchísimo a mi papá y a mi mamá porque crecieron en rancho. Son personas ya adultas y es un trabajo bien canijo el adaptarte a las nuevas juventudes. Entonces me imagino que sucede lo mismo en el ámbito cultural. No lo justifico, pero Esto que mencionas se me hace muy curioso porque en realidad es algo que los viene impresionando desde los años 70, ¿eh? Desde la liberación. Digo, no hemos avanzado, la verdad, muchísimo. Por lo menos ahora ya hay derechos sobre las personas con tatuajes, o que tenemos tatuajes. Por lo menos ahora podemos alzar la manita y decir, hey, no me despidas, ¿no? Eso es bien importante. Saber nuestros derechos en ese aspecto, búsquenlos si tienen tatuajes. eh, pero me parece aquí una pregunta, creo que es mucho más profunda, que me gustaría igual dejarla para un próximo podcast. He disfrutado mucho hablar contigo, ha sido muy interesante hablar contigo, me gusta mucho tu perspectiva. Y esa pregunta rondaría sobre, ¿no será que las personas en el ambiente cultural en Tijuana le tienen miedo a la pobreza? ¿Por qué a la pobreza? Porque me refiero al lado económico, o sea, ponerse tatuajes, piercings, teñirse el cabello, no, ya no es transgresor. No, yo en lo personal no creo que le tengan miedo a ello, porque hay personas con tatuajes, piercings que entran a los ambientes culturales, pero que hay algo que marca la diferencia entre quién se acepta y quién no. Entonces, es miedo a la pobreza más allá a que sea lo nuevo que presenta la juventud, porque hay propuestas, pero los que no entran, curiosamente, son los que no han estado en esos círculos, ¿no? Desde la infancia, desde la adolescencia, por padres, por amigos cercanos, por crecer precisamente en ciertos institutos o instituciones que los forman para entrar a estos espacios, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Aceptas una segunda entrevista, un segundo podcast? claro que sí, yo encantado, la verdad. Conecto también bastante contigo desde aquella presentación, entonces pues yo encantado y es una pregunta que ya tengo la respuesta porque la he vivido, pero claro que hay también otras vertientes que analizar, ¿no? Porque yo hablo desde mi realidad y no quiero asumir otras cuestiones, entonces todo lo que se habla aquí es desde mi realidad. Claro. Y también me gustaría luego hablar de la escuela de Summerhill, porque la escuela de Summerhill sería una de las propuestas educativas más interesantes, donde no existen las calificaciones. Esa propuesta ya está desde el siglo XX. Eh, o por obvias razones tenemos un sistema político, social, instituciones y todo está reglamentado y dentro de las instituciones se cree demasiado en la cuantificación de los datos, ¿no? En tener datos, datos que nos digan
cómo va, entre comillas, el alumno. Pero la escuela Sumergel es una propuesta de modelo metodológica donde no hay calificaciones, donde eres libre, donde eh, se principia el amor, la fraternidad, todo lo que comentas, absolutamente todo, dentro de esta escuela. Y también estaría muy bien hablar como de estas posturas y de otras experiencias universitarias. Entonces, pues muchas gracias. Yo te digo, estoy como muy feliz. Voy a compartir tus redes sociales, fotografías, compárteme las que quieras que ponga por ahí. Y ya pues muchas gracias a todos por escuchar. Algo que nos quieras terminar de decir, tus próximos proyectos o presentaciones que tengas. Ok, proyectos, tengo uno en mente, que es un fanzine, en donde voy a hablar sobre mi proceso, no quiero llamarle creativo, pero prácticamente desde el 2020, después de todos estos diagnósticos, ¿no? Cómo es vivir ese tema de la resistencia, porque gracias al arte puedo decir, bueno, ¿qué es el arte? Otro tema, pero Sí. a lo que hago, a la materialización de esto que siento, me atrevo a decir que estoy vivo. Entonces, invitarles a todas las personas que escuchen esto a que sepan que no están en soledad, que no tienen por qué vivirlo de esa forma y que hay que, entre docentes, reconfigurar este pensamiento de que están únicamente para externar sus conocimientos. Es importantísimo que exista un acompañamiento, que se tenga esta apertura a escuchar a los estudiantes cuando les digan, es que me siento triste y no puedo hacer la tarea, es que tengo ansiedad, me tengo que salir del salón. Es una tarea de todas las personas, pero especialmente a todas las estudiantes y los estudiantes y los que no sean estudiantes que pidan ayuda si se sienten tristes, pero que cuando quieran hacer algo y lo hagan y no les salga bien, la neta, hagan otra cosa o vuélvanlo a hacer, pero no se detengan. Lo hablo desde mi proceso. Estuve 3 meses cuestionándome si la fotografía era para mí, porque personas con amplios conocimientos me decían que no lo estaba haciendo bien y sé que ahora la fotografía sí es para mí, no a nivel profesional tal vez, pero es la catarsis emocional que hago y les invito a ustedes a que lo hagan en cualquier momento y con cualquier cosa, que pidan ayuda, que no se crean lo de la utopía de la salud mental, como bien mencionas, es caro, pero existimos las personas que hemos sobrevivido y que estamos dispuestas a ayudarles. Entonces, termino con una frase o un desastre que hice yo aquí, y que realmente es lo que refleja, es que la materialización de cualquier catarsis emocional se debe mantener accesible para la raza, pues es la única manera de colectivizar la resistencia. Vivimos para resistir y resistimos para vivir. Entonces, sigamos haciendo todo desde la calle y que se quede en la calle. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a todos por escucharnos y bueno, ya estaremos ahí por las redes sociales. Va que Bye. va. Muchas gracias y buenas noches.